La sangre aún no ha secado en la túnica. Un anciano de rostro surcado por el dolor permanece inmóvil, con la prenda entre sus manos temblorosas. Alrededor, 11 hijos callan. Ninguno levanta la vista. José no está, y Jacob, roto por dentro, se aferra al único que le queda de Raquel, Benjamín. No se lo dice a nadie, pero no lo dejará ir. El hambre puede arrasar con la tierra. Los hermanos pueden suplicar. Pero Benjamín no cruzará el umbral. Su vida está ligada a la del muchacho, y si él muere, Jacob muere con él. Génesis. En otro lugar, muy lejos, un gobernador egipcio escucha los nombres de los que vienen desde Canaán. Uno de ellos falta. No es cualquier nombre. Es el del hermano que nunca vio crecer. José se levanta de su trono. El plan comienza. La restauración será dolorosa, pero necesaria. Comenta qué habrías hecho tú si hubieras estado allí. ¿Habrías entregado a Benjamín o también lo habrías retenido? Suscríbete para más historias reales de la Biblia y comparte este video con quien necesita conocer lo que pocos se atreven a contar. El sol descendía sobre los llanos polvorientos de Canaán cuando Jacob, con su familia y su ganado, avanzaba hacia Efrata. Era un viaje largo y cargado de memorias. Cada paso resonaba como eco de una historia tejida por promesas, luchas y alianzas sagradas. La presencia de Raquel, amada por encima de todas, parecía iluminar el camino, aun cuando su rostro ya mostraba el cansancio de los últimos días. Estaba encinta por segunda vez, y aunque la esperanza brillaba en sus ojos, la tierra temblaba con un presentimiento no dicho. En medio del trayecto, cuando aún faltaba un trecho para llegar a Efrata, la mujer comenzó a gritar. Las contracciones la doblaban como olas violentas en mar abierto. Los pastores se detuvieron. Las tiendas fueron levantadas apresuradamente. Jacob descendió de su camello y corrió hacia ella. Pero no pudo detener lo que venía. Era el día en que la vida y la muerte se mirarían cara a cara. «Está dando a luz», gritó una de las siervas. El sonido del trabajo de parto se mezclaba con el crujir del viento sobre las piedras. Raquel, empapada en sudor y sangre, luchaba con una fuerza que parecía venir de lo alto. En medio del llanto desgarrador, nació un niño. La vida fue arrancada de su vientre justo cuando la de ella se apagaba. Sus ojos ya no podían enfocarse, pero sus labios pronunciaron un nombre: Benoni, hijo de mi dolor. Génesis. Jacob estaba presente. Tomó al niño entre sus brazos, y cuando escuchó aquel nombre, algo dentro de él se quebró, pero también se encendió. No podía permitir que la vida de su hijo quedara marcada por la muerte. Aquel niño sería testimonio del dolor, sí, pero también de la redención. Con firmeza dijo: no será llamado Benoni, su nombre será Benjamín, es decir, hijo de mi diestra, el lugar de honor, el brazo de poder. Raquel fue sepultada junto al camino, no en una ciudad ni en la tienda de los patriarcas. Allí, en medio del trayecto, Jacob levantó una piedra, una señal de duelo y promesa, y la llamó Betlem. Aquel lugar, que en el futuro sería conocido como la casa del pan, fue primero tierra de lágrimas. Génesis. Benjamín fue criado bajo la sombra de esa pérdida. Nunca conoció el calor de su madre, pero su existencia fue una constante memoria de ella. Jacob lo sostuvo como si en él viviera aún Raquel. No era solo el hijo menor, era el vínculo sagrado con la mujer que había trabajado 14 años para obtener, el que vino último pero fue guardado primero en el corazón de su padre. Mientras sus hermanos mayores crecían en fuerza, él crecía en protección. Jacob lo rodeó con una muralla de silencio, de cuidado extremo, como si su vida dependiera de mantenerlo alejado del mundo. Cuando José fue vendido, Benjamín era aún muy joven. No fue con ellos a Dotán, no participó del engaño. Su túnica no fue manchada con sangre. Su nombre no fue nombrado entre los culpables. Génesis. La Biblia guarda silencio sobre sus palabras en esos años, pero ese silencio grita. Porque mientras sus hermanos experimentaban el exilio, la esclavitud y la culpa, Benjamín vivía entre los muros de la nostalgia y el duelo de Jacob. El hijo menor cargaba con un doble peso.
ser el sobreviviente de Raquel y el espejo de José. A medida que los años avanzaban y el hambre se extendía sobre la tierra, Jacob envejecía con una herida abierta. Su rostro se arrugaba, pero no por la edad, sino por el dolor. Aún guardaba la ropa ensangrentada de José y miraba a Benjamín con una mezcla de ternura y temor, porque sabía sin admitirlo que si perdía a este hijo, no habría más mañana. El relato de la Escritura no detalla la infancia de Benjamín, pero sí revela su peso profético. De él nacería una tribu, de esa tribu un rey, y de su linaje, siglos después, un perseguidor convertido en apóstol. Lo que comenzó con lágrimas sería usado para mostrar la gloria de Dios. Isaías escribiría siglos más tarde: «He aquí que yo hago cosa nueva. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Isaías. Benjamín nació en un desierto de sangre, pero su historia sería un río de promesas. Era el hijo del dolor, pero también el testimonio de que Dios puede dar vida donde la muerte parece haber vencido. Jacob no lo sabía entonces, pero al cambiarle el nombre estaba proclamando una realidad espiritual. Lo que el enemigo quiso marcar como tragedia, Dios lo usaría como fundamento. Esa piedra que marcaba la tumba de Raquel sería visitada por generaciones. No solo por memoria, sino porque allí comenzó una historia que el Eterno había escrito desde antes de la fundación del mundo. Y en medio del campamento envuelto en mantas, estaba Benjamín, el hijo menor, el hijo amado, el que aún no sabía que su vida sería crónica sagrada, escrita no con tinta, sino con la fidelidad de Dios a su pacto eterno. El rostro de Jacob se tornaba más envejecido cada mañana desde que José desapareció. El engaño de los hermanos había sido completo, la túnica multicolor empapada en sangre de cabrito, las palabras medidas, los ojos bajos. Pero había un niño que no habló, un hijo que no estuvo en Dotán, ni en el complot, ni frente al pozo vacío. Era Benjamín. La Escritura no menciona su reacción cuando José fue declarado muerto, pero su silencio es tan elocuente como una tormenta sin viento. Él no rompió la quietud del luto de su padre. No dijo una palabra de más ni una de menos. Era demasiado joven para entender la magnitud de la traición, pero no tanto como para no sentir que algo sagrado se había desgarrado. Jacob lo retuvo cerca. Mientras los demás salían a los campos, él permanecía en las tiendas. Mientras los otros eran enviados a Hebrón o Siquem, Benjamín era guardado, escondido como el último resplandor de un amor perdido. Lo cuidaban como se cuida la llama de una lámpara en la tormenta, porque en él vivía aún la voz de Raquel, y el recuerdo de José, y la esperanza del anciano patriarca. Los días se volvían años, y la familia continuaba multiplicándose. Hijos crecían, hijas se casaban, carpas eran levantadas en nuevos terrenos. Pero Jacob no soltaba a Benjamín. Lo miraba con una intensidad que mezclaba devoción y temor, porque en su mente aún resonaban las palabras del parto: Benoni. Aquel nombre no fue pronunciado de nuevo, pero la herida no se cerró. Pasaron muchos inviernos hasta que el hambre llegó. No una escasez común, sino una crisis enviada por el cielo, como juicio o como propósito. La tierra no daba fruto, las tinajas se vaciaban. La esperanza se secaba en los labios de las tribus. Y entonces llegó la noticia: en Egipto hay grano. Génesis 4. Jacob no titubeó, mandó a sus hijos a buscar sustento, pero no a todos. Benjamín no fue con ellos. No enviará mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado, dijo con voz quebrada. Génesis 42:38. No era verdad, no era el único hijo, pero así lo sentía Jacob. Benjamín era el último vínculo con Raquel, el único que no lo había traicionado ni abandonado. Y así fue como Benjamín permaneció una vez más en casa, mientras los demás descendían a Egipto. Allí, en la distancia, los hermanos enfrentaban algo más que la hambruna. Se encontraron con el gobernador de la tierra, un hombre poderoso que los interrogó como si los conociera, un varón que los acusó de espías y retuvo a uno de ellos, Simeón. Pero antes de dejarlos partir, aquel hombre que era José, aunque aún no lo sabían, les exigió algo:
No volveréis a ver mi rostro si no traéis a vuestro hermano menor. Génesis 43:3. Una petición que golpeó a Jacob como una espada, porque al regresar los hermanos sin Simeón, con sacos llenos de grano, monedas devueltas y un mensaje contundente, el corazón del patriarca se estremeció. Entonces se abrió el conflicto más profundo. ¿Entregaría ahora a Benjamín? ¿Cedería al último hijo de su amor? La respuesta fue un grito del alma. Me habéis privado de mis hijos. José no parece ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Génesis. La escritura no detalla las palabras de Benjamín en medio de esta escena. Una vez más, su silencio domina el relato. No suplica, no se revela, no pregunta, solo espera. Como si el destino estuviera tejiéndose por manos invisibles y él supiera que no puede evitar el hilo que le corresponde. Pasaron los días. La comida comenzó a escasear de nuevo, y con ella la determinación de Judá emergió. Fue él quien se acercó al padre y dijo: yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si no te lo vuelvo a traer, y lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Génesis. Jacob cedió. Con manos temblorosas preparó el viaje. Oro, bálsamo, mirra, nueces, almendras, y a su hijo menor. Su voz se cebró al decirlo, como si estuviera entregando su propio corazón. Tomad también a vuestro hermano, y levantaos y volved a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. Así partió Benjamín, no como un niño que se escapa, sino como un cordero que camina hacia un altar que aún no ha sido revelado. El desierto se abría ante él. Los rostros de sus hermanos lo rodeaban, pero su mirada estaba fija en lo desconocido. Egipto, el país de los sepulcros, los dioses de piedra y los sueños encadenados, se alzaba como destino profético. El muchacho que había nacido entre lágrimas ahora era llevado hacia la presencia del hermano que creía muerto. El silencio de Benjamín no era vacío. Era el preludio de una revelación que transformaría no solo a él, sino a todo Israel. Porque a veces Dios calla antes de hablar con poder. Y en ese silencio se está gestando la restauración más profunda. Y aunque Benjamín no lo sabía, su camino ya había sido preparado. Porque el Señor había dicho siglos antes, y siglos después lo repetiría: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías. La tienda de Jacob permanecía en penumbra desde que sus hijos partieron hacia Egipto. Los pasos lentos del patriarca apenas movían el polvo del suelo. Su voz, cada vez más baja, solo se alzaba en oración o angustia. Las noches eran más largas cuando Benjamín no estaba. Por años había sido su consuelo, su testigo silencioso, su hijo más resguardado. Pero ahora, por necesidad y presión, lo había entregado, y el corazón que había enterrado a Raquel y llorado a José se preparaba sin quererlo para otro duelo. En el camino hacia Egipto, Benjamín guardaba la misma quietud que lo había caracterizado toda su vida. No había reclamos ni preguntas, solo una obediencia callada. Sus hermanos lo rodeaban, especialmente Judá, que caminaba cerca de él, como escudo visible del voto que había hecho. Cada paso hacia el sur era un recordatorio de la promesa: si Benjamín no regresa, yo moriré con él. Al llegar a Egipto, las murallas de piedra, los obeliscos tallados y el bullicio de los mercados no le causaron asombro, porque en su interior, Benjamín solo pensaba en lo que no conocía: el rostro del gobernador, aquel hombre misterioso que había exigido su presencia sin conocerlo, o al menos eso creían. Cuando fueron conducidos a la casa del gobernador, el miedo llenó sus corazones. Era inusual que un extranjero los recibiera con honores, pero así fue. Las siervas los guiaron a un comedor amplio. Al entrar, Benjamín sintió una mirada fija sobre él. José lo observaba, no como un extraño, sino como un hermano cuyo corazón temblaba de amor contenido. El momento fue bíblicamente preciso, y alzó sus ojos José, y vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor?
¿de quién me hablasteis? Génesis 43, 29. Las palabras parecían una pregunta, pero eran una confirmación. José no necesitaba pruebas, aquel era su hermano, el único que no lo traicionó, el hijo de la misma sangre, del mismo vientre, de la misma promesa. Dios tenga misericordia de ti, hijo mío, fue lo único que dijo. Luego, sin poder contenerse, salió apresuradamente a su cámara y lloró. Génesis 43, 3. Era demasiado. Los años de exilio, la soledad, los sueños cumplidos en un país ajeno, todo convergía en ese instante. El niño que no había visto crecer ahora estaba ante él, sin saber que era el anhelo de su alma. Cuando José volvió, ordenó un banquete. Los hermanos se sentaron separados. A Benjamín se le sirvió 5 veces más que a los demás. Génesis 43, 3. No por favoritismo, sino por gozo. Era el primer gesto de un amor que aún no podía ser revelado. El banquete fue extraño para todos, pero especialmente para Benjamín. No entendía por qué aquel hombre poderoso lo miraba con ternura, ni por qué se le honraba como si fuera príncipe. Luego vino la prueba. José ordenó que se llenaran sus sacos de alimento, que se devolviera el dinero, y que su copa personal, de plata, fuera colocada en el saco de Benjamín. Génesis 44, 1, 2. Era un acto calculado, no para dañar, sino para confrontar. El mismo José que había sido vendido por sus hermanos ahora probaba si sus corazones seguían siendo los mismos. Apenas salieron de la ciudad, los alcanzó un siervo egipcio. ¿Por qué habéis pagado mal por bien?, reclamó. Registraron los sacos, comenzando por el mayor y terminando por el menor, y allí estaba la copa, en el costal de Benjamín. Génesis. Los hermanos rasgaron sus vestidos, no porque temieran por ellos, sino por lo que esto significaba. Volvieron al palacio en silencio como si una sentencia ya estuviera escrita. Y Benjamín, una vez más, no habló, solo esperó. José los recibió. Les dijo que solo el culpable sería retenido. El hombre en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Génesis 44, 17. Pero Judá no aceptó. Se adelantó, y ante el hombre que era su hermano, aunque aún no lo sabía, expuso su alma. Relató toda la historia, la pérdida de José, el dolor de Jacob, la vida de Benjamín como único consuelo, y luego dijo palabras que sellarían la restauración. Ahora, pues, quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, porque ¿cómo subiré yo a mi padre si el joven no va conmigo? Fue entonces cuando la justicia cedió al amor. José no pudo contenerse más, pero eso pertenece a otro momento. Por ahora Benjamín permanecía en el centro de una redención que él mismo no comprendía del todo. Era el hijo guardado, el hermano silencioso, el eje de una transformación que solo Dios podía orquestar. Mientras tanto, Jacob, en Canaán, vivía entre la esperanza y el duelo. Cada noche miraba hacia el horizonte, esperando ver siluetas conocidas. Cada amanecer era una oración para que su hijo regresara, porque cuando entregó a Benjamín, no solo envió a su hijo, envió su alma con él. Y en esa espera silenciosa Dios también hablaba. Porque la historia de Benjamín no es la de un héroe que actúa, sino la de un testigo que revela. Y en la economía del cielo, a veces, quien menos dice, es quien más transforma. El silencio en el salón del gobernador egipcio se volvió insoportable. José, aún disfrazado bajo su rango y lengua extranjera, contemplaba la escena. Benjamín, el menor, acusado injustamente, y sus hermanos paralizados por el peso de un juicio que les parecía irremediable. Era una escena perfectamente diseñada, no para venganza, sino para prueba. Porque si habían cambiado ahora lo demostrarían. Si en el pasado vendieron a uno de sus hermanos, ahora tendrían que decidir si abandonarían al otro. José había dicho: el hombre en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Génesis 44, 17. Era una sentencia que los libraba a todos menos a uno, y esa libertad, si la tomaban, los condenaría a repetir el pecado que cometieron con él mismo años atrás.
Fue Judá quien rompió el silencio. No Rubén, el primogénito. No Leví ni Simeón. Fue Judá el mismo que años atrás había propuesto vender a José por 20 piezas de plata, quien ahora se acercó con un rostro humillado y la voz entrecortada. «Oh Señor mío», comenzó, «te ruego que permitas hablar a tu siervo una palabra». Génesis. Y entonces ocurrió algo sagrado. Lo que Judá dijo en ese momento no fue solo un argumento, fue una confesión, una entrega, una intercesión. Le contó a José la historia desde el principio, desde el corazón quebrado de su padre Jacob hasta el sufrimiento acumulado que los acompañaba. Cada palabra era un eco del arrepentimiento que no se había expresado antes. No nombró la traición, pero su alma clamaba por redención. Describió la escena con una precisión que desgarraba. «Subimos a tu siervo mi padre, y le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir, si nuestro hermano menor no va con nosotros, no veremos el rostro de aquel varón». Génesis. Jacob, en su relato, ya no era el patriarca fuerte de las caravanas. Era un hombre anciano, consumido por las pérdidas, frágil como una lámpara de barro a punto de quebrarse. «Subirá su alma con dolor al sepulcro si el joven no vuelve», dijo Judá con voz quebrada. Génesis. Y entonces pronunció las palabras que sellarían su transformación. «Tu siervo salió por fiador del joven, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven». Génesis 40. Fue en ese momento que la historia cambió. No por fuerza ni por imposición, sino por el poder de la entrega. Judá, que había fallado, ahora ofrecía su vida. No pedía justicia, pedía misericordia. No argumentaba inocencia, pedía sustitución. Y lo hizo por Benjamín, el hijo menor, el hijo amado, el hijo que nunca alzó la voz. Benjamín permanecía de pie, sin decir una palabra. Pero era el eje de todo. No solo era el hermano más joven, era el instrumento que Dios usaba para traer al corazón de sus hermanos un espejo de sus propios actos pasados. Y José, al ver a Judá postrado, al escuchar el clamor de un corazón redimido, ya no pudo contenerse. Pero ese momento, el de la revelación, aún no llegaba. Había un susurro divino en el aire que decía, espera, porque lo que está a punto de ocurrir no será solo un reencuentro familiar, será una restauración espiritual de dimensiones proféticas. Mientras tanto, Jacob esperaba en Canaán. Cada día que pasaba sin noticias era como un cuchillo que giraba en su pecho. El rostro de Benjamín lo veía en sueños. El rostro de José aún lo perseguía en su vejez. Y aunque sus manos estaban ya temblorosas, aún las alzaba al cielo en oración. La historia no era solo la de un joven acusado falsamente. Era la de un pueblo que había herido, que ahora clamaba por perdón. Era la de un padre quebrantado que presentaba a toda una nación necesitada de restauración. Era la de un Dios que desde el silencio estaba moviendo cada escena hacia la misericordia. Porque donde los hombres ven pérdida, Dios prepara redención. Donde los hermanos ven juicio, el Eterno revela propósito. Y Benjamín, sin saberlo, era el eslabón que unía la herida con la sanidad, la traición con el perdón, el pasado con el futuro. En ese momento, antes de que José hablara, antes de que todo se revelara, el cielo ya estaba obrando. Porque no hay copa escondida, ni juicio falso que pueda frustrar el plan de Dios cuando Él ha decidido restaurar una casa, una familia, un pueblo entero. Las puertas del gran salón de Egipto se abrieron con un crujido solemne. El gobernador, aún oculto bajo su nombre egipcio y el ropaje del poder, había ordenado un banquete. Un banquete no para honrar diplomáticos, ni para agasajar faraones, sino para reunir a 12 hombres hebreos y entre ellos al más pequeño, al más esperado, Benjamín. Era una mesa larga, labrada en piedra pulida, con copas de oro y platos de plata. Los criados acomodaron a cada uno según su primogenitura, desde Rubén hasta Benjamín. Los hermanos se miraron sorprendidos,
¿Cómo sabía aquel hombre quién era el mayor, quién el menor? Génesis 43:33. No dijeron palabra. Pero el asombro crecía. Había algo diferente en ese banquete, algo que trascendía la comida y el protocolo. José entró en el salón. Sus ojos buscaron solo uno. Cuando vio a Benjamín, su corazón se estremeció. Ya no era el niño que dejó en Canaán. Ahora era un joven con el rostro de su madre y la quietud de un siervo que no necesita palabras para ser entendido. ¿Es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis?, preguntó con la voz temblando. Y sin esperar respuesta pronunció una bendición que rasgaba el alma: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Génesis. Inmediatamente José se apartó, subió a su cámara y lloró. Génesis 43:3. No pudo contener el llanto que guardó durante años. Cada lágrima que caía en sus manos era una respuesta a los días de esclavitud, a los silencios de los pozos, a las noches sin nombre. Y allí, en lo secreto, supo que el momento de revelarlo todo se acercaba, pero aún no. La herida debía cerrarse con verdad, no con emoción. Volvió al salón, se lavó el rostro. Ordenó que sirvieran comida, pero no de forma uniforme. A Benjamín se le dio 5 veces más que a los demás. Génesis 43:34. Era una señal, un acto simbólico que medía la reacción de los hermanos. ¿Se repetiría el antiguo celo? ¿Se encendería otra vez la envidia? Pero no, comieron y bebieron con él. Y José vio que la amargura que los había destruido una vez ya no tenía poder. Entonces preparó la última prueba, una que no buscaba justicia sino revelación. Ordenó que sus siervos llenaran los costales de grano, devolvieran el dinero y colocaran en el saco de Benjamín su copa personal, la de plata. Génesis 44:1-2. No era un objeto cualquiera, era símbolo de autoridad, de visión, de juicio. La colocó allí no como trampa sino como puente, porque el juicio que simularía era necesario para exponer el corazón de los hermanos y liberar el suyo. A la mañana siguiente, partieron. Habían comido, bebido y se sentían en paz. No sabían que la paz a veces es el preludio del quebrantamiento. A poco de avanzar, los alcanzó el mayordomo. Su voz fue un trueno. ¿Por qué habéis pagado mal por bien? Génesis 44:4. La acusación cayó como un rayo. ¿No es esta en la que bebe mi señor, y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Génesis. Los hermanos, seguros de su inocencia, dijeron: aquel de tus siervos en quien se hallare la copa, que muera, y aun nosotros seremos siervos de mi señor. Génesis 44:9. No sabían que estaban profetizando, porque el que portaba la copa estaba llamado a morir, o a ser sustituido por un sacrificio. Buscaron desde el mayor hasta el menor, y la copa fue hallada en el saco de Benjamín. Génesis 44:12. Rasgaron sus vestidos. Era la señal del duelo más profundo. Volvieron a la ciudad, y cuando entraron a la casa de José, cayeron delante de él. El ciclo que había comenzado años atrás, cuando vendieron a su hermano, ahora cerraba en reverencia y entrega. José los enfrentó. ¿No sabíais que un hombre como yo sabe adivinar? Génesis 44:15. Pero no era adivinación, era discernimiento. No era magia, era misericordia. No era juicio, era reconciliación disfrazada de prueba. Y en ese momento, Judá dio un paso al frente, no para justificarse, sino para interceder. El mismo Judá del engaño pasado, ahora hablaba como siervo redimido. Benjamín guardaba silencio, como siempre, porque su historia no está construida con discursos, sino con la respuesta de los corazones a su presencia. Él no clamó por defensa, ni gritó por justicia. Solo esperó, porque sabía en lo profundo de su ser que lo que se estaba desatando no era humano. Era algo más grande. Era la mano de Dios revelando el plan escondido. Y mientras los ojos de José brillaban con lágrimas contenidas, y los labios de Judá temblaban al ofrecer su vida en lugar del menor, el cielo sonreía. José lo sonreía.
Lo que había comenzado en un pozo y una túnica manchada de sangre, estaba a punto de terminar en perdón, abrazo y restauración. Pero todavía no. El silencio debía continuar un poco más. Porque lo que Dios prepara para sanar una familia no puede ser interrumpido por el tiempo de los hombres. Solo en el momento justo, cuando el corazón está listo, se revela el rostro del hermano perdido. Y con él, la gloria del Dios que nunca dejó de escribir la historia. El aire en el salón egipcio era espeso, como si cada palabra suspendida por decir pesara toneladas sobre los hombros de todos. Los hermanos de José estaban allí, postrados. El gobernador, aún no revelado como tal, permanecía en pie ante ellos, con el rostro endurecido por el deber, pero el alma desgarrada por la misericordia. En el centro de la escena estaba Benjamín, acusado, silencioso, detenido, y frente a él, Judá, el hermano que había vendido y ahora se ofrecía como redención. Judá dio un paso adelante. Su voz no temblaba por miedo, sino por la carga espiritual que lo impulsaba. No era solo un alegato legal. Era una súplica que nacía del arrepentimiento y el amor. «Oh Señor mío», comenzó, «permita a tu siervo hablar una palabra en oídos de mi Señor. No se encienda tu enojo contra tu siervo». Génesis 44:18. Las primeras palabras eran humildes, pero cada frase siguiente era una piedra más en el altar de la entrega. Con meticulosa precisión, Judá relató todo lo ocurrido. Habló de su padre envejecido, de su alma ligada a la del muchacho. «Su vida está ligada a la vida de él», dijo, como quien sabe que la pérdida de Benjamín significaría el último golpe para un corazón ya herido por demasiadas tumbas. Génesis confesó sin adornos que su padre ya había perdido a un hijo. «Uno se fue de mi lado y pienso de cierto que fue despedazado, y que si éste también desaparecía no habría regreso posible». Génesis 44:28-29. La voz de Judá era la voz de todos los hermanos, pero más aún, era la voz de Israel volviendo en sí mismo. Era el eco de un pueblo que había cometido iniquidad y que ahora clamaba por misericordia. Y entonces vino la declaración final, la que rompía con el pasado. «Ahora pues quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos». Génesis 44:33. No pidió justicia, pidió intercambiarse. Ofreció su vida por la del otro. Lo que años atrás no hicieron con José, ahora lo ofrecían por Benjamín, y eso lo cambió todo. José escuchaba. Cada palabra era una lanza y una caricia. Su rostro luchaba por mantenerse firme, pero su corazón ya no podía sostener el velo. La transformación era evidente. No eran los mismos hermanos que lo habían arrojado a una cisterna. No eran los mismos que habían vendido su sangre. Eran hombres quebrantados, conscientes, dispuestos a morir por el hermano más débil. Entonces, sin aviso, sin protocolo, sin barreras, José gritó: «Haced salir de mi presencia a todos». Génesis 45, su voz tembló como un terremoto. Los sirvientes corrieron. Y cuando estuvieron solos, su voz ya no fue egipcia, fue hebrea, fue familiar, fue santificada. «Yo soy José», dijo, con el alma abierta como un campo de trigo en el viento. «¿Vive aún mi padre?» Génesis. Pero ellos no pudieron responder. El pánico, la sorpresa, la culpa, la esperanza, todo se mezcló. No sabían si debían postrarse o huir. Pero José no dejó espacio al castigo. «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. «Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida, me envió Dios delante de vosotros». Génesis. Y al decirlo, rompió en llanto. Un llanto que no era solo suyo, sino de toda la historia. Y entonces, se echó sobre el cuello de Benjamín y lloró. Y Benjamín lloró también. Génesis 45:14. No hablaron. No necesitaban hacerlo. Sus lágrimas eran palabra profética. Eran la consumación de la fidelidad divina, la restauración de la sangre rota, el abrazo del pacto no olvidado. Los demás hermanos se acercaron. José los abrazó a todos, pero el abrazo con Benjamín fue distinto.
porque él no fue cómplice. Él no estuvo en la traición. Su vida fue señal de lo que aún no había sido contaminado. Y por eso al abrazarlo José abrazaba la esperanza de una familia que podía ser limpia otra vez. No hubo reproches, solo perdón. No hubo condena, solo revelación. José había entendido que no fue Egipto quien lo sostuvo, fue Dios. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Génesis 45:8. La historia no era la de una víctima sino la de un siervo. La familia no se había destruido, solo había sido transformada. Benjamín volvió a casa ese día, pero no como salió. Regresó como testigo del poder de Dios para cambiar corazones, para redimir el pasado, para restaurar lo que parecía perdido. Y Jacob, cuando lo viera de nuevo, no solo vería a su hijo, vería la prueba viviente de que el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nunca había dejado de escribir su historia. El eco del llanto de José llenó el palacio. No fue un lamento cualquiera, sino un clamor tan profundo que se oyó hasta en la casa de Faraón. Génesis 45. Por años, el gobernador de Egipto había ocultado su identidad, había hablado con intérprete, había velado sus emociones con rostro de piedra, pero todo eso se desmoronó en un solo instante, cuando el amor venció al juicio. Los hermanos se quedaron inmóviles, ni las palabras ni el tiempo podían prepararlos para lo que oían. José, el hermano que habían entregado, el que creyeron muerto o esclavo, ahora estaba ante ellos, no como enemigo, sino como Salvador. Y su voz, ya sin barreras ni amargura, les habló con ternura. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Génesis. El corazón de Benjamín palpitaba con fuerza. Había sentido la tensión de las pruebas, el peso del juicio, la extrañeza del afecto desmedido. Pero ahora todo cobraba sentido. El hombre que lo había mirado con compasión, que lo había honrado con porciones mayores, que había llorado en privado, era su hermano. El mismo hermano que su padre no podía mencionar sin quebrarse. El mismo que nunca dejó de ser recordado en la mirada protectora de Jacob. José los llamó: acercaos ahora a mí. Génesis 45:4. Era una invitación no solo física, sino espiritual. Un llamado a la reconciliación. Y mientras ellos se acercaban temerosos, él confirmó lo impensable. Yo soy vuestro hermano José, el que vendisteis para Egipto. Pero no lo dijo con reproche, sino con visión celestial. No os entristezcáis, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis. Benjamín lo escuchaba en silencio, como siempre. No necesitaba justificar nada, ni llorar por el pasado que no cometió. Su sola presencia era símbolo de lo que aún quedaba por redimir. Y al encontrarse con los brazos de José rodeando su cuello, su corazón encontró el eco que había buscado desde su nacimiento. El abrazo entre ellos no fue solo entre hermanos de sangre. Fue un pacto silencioso entre dos vidas marcadas por la providencia. Uno vendido, otro resguardado. Uno en el foso, otro en la tienda. Pero ambos sostenidos por la misma promesa que Dios había hecho a Abraham. La escritura no registra palabra de Benjamín. Pero en ese momento, sus lágrimas hablaron. Lloró sobre el cuello de José. No por culpa, sino por restauración. No por pérdida, sino por hallazgo. Era como si el cielo entero se hubiera inclinado a escuchar ese abrazo. Luego uno a uno los hermanos se acercaron. José los abrazó a todos, no por deber, sino por amor. No con poder egipcio, sino con misericordia hebrea. Les contó que no fue la traición la que lo llevó a ese lugar, sino el propósito divino. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios, y me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa. Génesis. Y entonces vino la instrucción. No podían quedarse en Egipto como invitados ocasionales. Debían regresar, buscar a su padre, contarle que José vivía, que el hijo perdido no estaba muerto sino reinando, y que no solo vivía, sino que había preservado la vida de ellos y de su descendencia por designio del Altísimo. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Génesis 45:9.
El mensaje no era solo una invitación familiar, era una proclamación profética, porque Jacob, que había dicho que iría al Seol llorando, ahora oiría que su hijo vive, y que el hijo que no quiso entregar, Benjamín, le será devuelto junto a una promesa mayor de restauración. José les dio carros, provisiones, túnicas, pero a Benjamín, una vez más, le dio más. A todos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata, y 5 mudas de vestidos. Génesis 45:2. No por favoritismo sino por amor sellado, porque sabía que aquel hermano, aunque joven, había sido la llave de la reconciliación. Mientras los carros se preparaban y la casa del faraón se llenaba de alboroto por la noticia, José volvió a mirar a Benjamín. Sus ojos no decían adiós, sino hasta pronto, porque sabía que el siguiente abrazo sería con Jacob, y allí, en la tierra de Canaán, el pacto de Dios se reavivaría. Benjamín partió con sus hermanos, pero lo hizo sabiendo algo que nunca había sentido, que aunque nació en medio del dolor, su vida estaba marcada por la restauración. Él no era solo el hijo menor, era el instrumento de reconciliación, la muestra de que Dios puede tomar lo más pequeño y hacerlo clave en la historia más grande jamás contada. Y mientras los carros cruzaban el desierto, llevando granos, vestidos, regalos y promesas, el cielo sonreía, porque el plan del Eterno seguía en movimiento. Y la historia de Benjamín, aún sin grandes discursos, seguía proclamando una verdad eterna. Dios puede sanar lo que los hombres destruyen, y puede unir lo que el pecado separó. Los carros se acercaban a la tierra de Canaán, levantando polvo como una nube que antecede la lluvia. Las ruedas de madera rechinaban sobre las piedras del desierto, pero los corazones de quienes viajaban eran como tambores repicando esperanza. En uno de esos carros iba Benjamín, el hijo que Jacob había entregado con el alma desgarrada. El hijo que creía no volvería a ver. En su rostro no había rastro de miedo. En su mirada reposaba una paz que solo se encuentra cuando Dios ha guiado el camino. Había partido como el más protegido, el más callado, el más resguardado. Pero ahora regresaba como testigo de una redención orquestada desde lo alto. Había visto a su hermano perdido. Había abrazado a José. Había llorado sobre su cuello. Había sido parte del cumplimiento de un plan divino tejido con dolor, silencio y restauración. Mientras tanto, Jacob seguía en la tierra de su morada, con la espalda doblada por los años y el espíritu cargado por la ausencia. Desde el día en que vio partir a Benjamín, cada noche había sido un suplicio. El recuerdo de José se mezclaba con el temor de perder al hijo menor. No dormía en paz, no comía en tranquilidad. Su vida, como él mismo lo había dicho, estaba atada a la vida de ese muchacho. Génesis. Pero ese día, algo diferente se sintió en el viento. Los criados llegaron corriendo. Había movimiento en el horizonte, carros egipcios, rostros familiares, siluetas que descendían. Y entonces la noticia que parecía imposible: José vive, y aún es señor de toda la tierra de Egipto. Génesis. El corazón de Jacob se detuvo. El texto sagrado lo dice sin adornos. Su corazón se afligió, porque no los creía. No podía ser. No debía ser. Había llorado demasiados años. Había enterrado ese nombre en la tumba de la esperanza. Pero los hijos no se detuvieron ahí. Lo rodearon, hablaron, explicaron. Y entonces, lo vio. Los carros. No eran parte del engaño. No eran túnicas ensangrentadas. Eran pruebas vivas de una historia que no se había terminado. Y dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que muera. Génesis 45:28. El que había dicho que descendería en duelo al Seol ahora se levantaba con fuerzas nuevas. El que había entregado a Benjamín con temor ahora se disponía a emprender viaje con esperanza, no porque los años lo hubieran fortalecido, sino porque la fidelidad de Dios lo había sostenido. Benjamín descendió del carro. Su padre corrió, tanto como pudo a su edad. El abrazo fue más que un reencuentro. Fue una resurrección, porque Jacob,
No solo veía a su hijo menor, veía a Raquel en sus ojos, a José en su semblante, a Dios en su retorno. El hijo que creyó perdido para siempre volvía intacto. No solo vivo, sino bendecido. No hay palabras en la escritura que describan las frases exactas que Jacob y Benjamín intercambiaron, pero no hace falta, porque el Espíritu deja claro que fue más que un diálogo, fue un milagro, un testimonio vivo de que Dios no permite que su palabra caiga en tierra sin propósito. El campamento se llenó de movimiento. Se recogieron pertenencias, se desarmaron tiendas, se prepararon los animales, porque Jacob decidió partir. Iba a ver a su hijo. Iba a reencontrarse con la historia que creyó concluir. Pero antes de partir, hizo algo que ningún patriarca olvidaría hacer. Le ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y en la noche, Dios le habló. No en sueños difusos ni visiones vagas. Le habló con claridad. Jacob, Jacob, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Génesis 46, 2-3 era la confirmación que necesitaba. El viaje no era un escape, era un paso dentro del plan eterno. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob seguía guiando cada escena, cada lágrima, cada paso. Benjamín fue parte de ese viaje. Vio a su padre escuchar la voz de Dios. Vio a su familia ser restaurada. Vio cómo el dolor podía ser canal de cumplimiento. Y en silencio, como siempre, caminó al lado de su tribu. No como una sombra, sino como una señal. Porque aunque su nombre no lleva largas historias como el de José o Moisés, su papel fue tan esencial como el de ellos. Fue el instrumento que Dios usó para probar corazones, sanar divisiones y reunir lo que parecía irremediablemente roto. Y así, descendieron a Egipto, pero no como esclavos, sino como parte de una familia escogida. Los hijos de Israel, los 12, restaurados, redimidos, preparados para la siguiente etapa de la historia de Dios. Egipto los acogió con provisión abundante. José, como gobernador, no solo abrió las puertas de los graneros, sino también del corazón del faraón. A Jacob y a sus hijos se les concedió la tierra de Gosén, una región fértil y apartada, donde los pastores hebreos pudieran multiplicarse sin mezclarse con las prácticas egipcias. Génesis 47:6. Y allí, en ese espacio reservado por la sabiduría de Dios, comenzó a consolidarse la tribu de Benjamín. El texto sagrado nos dice, y estos son los hijos de Benjamín: Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ejí, Ros, Mupim, Upim y Ard. Génesis 46:21. 10 hijos. Una cifra que contrasta con su imagen como el hijo menor, el más protegido, el más callado. Dios no solo preservó su vida, sino que multiplicó su descendencia más allá de la expectativa. Cada nombre tenía un eco profético. Bela, el devorador; Bequer, el primogénito destacado; Asbel, el puro; Gera, el migrante; Naamán, el agradable; Ei, el hermano; Ros, el jefe; Mupim y Upim, los de doble sonido, quizás gemelos; Ar, el fugitivo. Nombres que no son meras listas genealógicas, sino retratos de una tribu que desde su origen llevaría huellas de lucha, identidad, liderazgo y redención. Benjamín, que había nacido en el dolor de su madre y el quebranto de su padre, ahora engendraba vida. Su tribu, aunque no sería la más numerosa, tendría un papel crucial en la historia de Israel. Sería la cuna de líderes, de hombres de guerra, de profetas y también de reyes. Pero también sería escenario de tragedias profundas, de crisis internas y de misericordias renovadas. Durante los años en Egipto, los hijos de Benjamín crecieron. No tenemos relatos detallados de su infancia o de las dinámicas familiares, pero la escritura los menciona cada vez que se alude a los patriarcas de las tribus, no como figuras marginales, sino como piedra angular de la identidad del pueblo. En el censo posterior del desierto, la tribu de Benjamín contaba con 35,400 hombres aptos para la guerra. Números 1:36-3. Benjamín vivió para ver el fruto de su casa. Lo que empezó en una tienda nómada entre Efrata y Betel, lo que nació bajo el lamento de Raquel,
lo que fue sostenido con temor por Jacob. Ahora era una nación en miniatura, y aún en Egipto antes del Éxodo, ya se perfilaban con carácter firme, como si el dolor heredado los hubiera templado para la batalla futura. Los años pasaron. José murió, y con él, también Jacob. Génesis 50:26. El silencio de Benjamín volvió a dominar. No hay registro de sus palabras durante los funerales, pero su presencia estaba allí, en cada hijo, en cada tienda, en cada paso que avanzaban dentro del plan divino. En el momento en que Jacob, ya moribundo, llamó a sus hijos para bendecirlos, reservó para Benjamín una imagen peculiar. No fue una profecía extensa como la de Judá o José, fue breve, pero poderosa. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Génesis. Una declaración que parecía extraña para el hijo que jamás alzó la voz, pero que hablaba no de su carácter personal, sino del destino de su tribu. Una tribu marcada por el combate, la velocidad, la astucia. Serían como lobos, fieles a su manada, feroces con el enemigo, ágiles, pero también impredecibles. Y así sería. De la tribu de Benjamín vendrían los mejores arqueros y honderos de Israel. Primera de Crónicas 12:2. De su linaje saldría el primer rey del pueblo. De su sangre nacería un fariseo celoso, que perseguiría a los cristianos, pero que terminaría escribiendo las epístolas del Evangelio al mundo gentil. Filipenses. Pero todo eso aún estaba por venir. Por ahora Benjamín vivía como padre, como patriarca, como señal viviente de que Dios puede transformar el llanto en linaje, el temor en fuerza, el hijo menor en legado eterno. No sabemos cómo murió, no hay texto que nos lo cuente. Su partida, como su vida, estuvo marcada por el silencio. Pero su historia no terminó con él, porque en cada campamento que se alzó en el desierto, en cada batalla de Israel, en cada oración elevada por un descendiente suyo, el nombre de Benjamín seguía vivo. Era el último hijo de Jacob, pero no el menor a los ojos de Dios. Era el testigo de una restauración familiar. El hijo de la diestra. El hijo que no murió. El hijo que multiplicó su linaje para que la palabra siguiera corriendo, generación tras generación, hasta llegar a aquel en cuya boca ardía el fuego del Evangelio. La tribu de Benjamín había crecido en número, fuerza y reputación. Era pequeña pero feroz. La bendición de Jacob, lobo arrebatador, no fue solo poesía profética. Era un diagnóstico espiritual. El corazón de esta tribu era ardiente, leal, pero también peligroso, y con el paso del tiempo, el ardor se volvió arrogancia. La fuerza se transformó en obstinación, y la fidelidad a la sangre se elevó por encima de la justicia. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21:25. Era una época de caos moral, de desorden espiritual, de idolatría camuflada entre campamentos y ciudades. Y fue en ese contexto cuando ocurrió uno de los episodios más sombríos en toda la narrativa sagrada, el crimen de Gabá. Un levita, viajando por el territorio de Benjamín, buscó refugio con su concubina en una ciudad de esta tribu. Fueron recibidos por un anciano, pero durante la noche, hombres perversos de la ciudad rodearon la casa. No buscaban hospitalidad, buscaban violencia. Jueces 19:22. La escena evoca los días de Sodoma, como si el pecado más infame hubiera regresado entre el pueblo de Dios. La concubina fue entregada, abusada salvajemente durante toda la noche, y encontrada muerta al amanecer. El levita, en un acto desesperado y simbólico, cortó su cuerpo en 12 partes y las envió a cada tribu de Israel. Jueces 19:29. Fue una señal, un llamado al juicio, y el grito de la nación entera se alzó como un solo rugido. Nunca se ha hecho tal cosa en Israel desde el día que subieron los hijos de Egipto hasta... Las tribus se reunieron en Mizpa, 400.000 espadas, unánimes. Pedían justicia. No buscaban destruir a Benjamín, sino entregar a los responsables. Pero la tribu no cedió. Se negó a entregar a los criminales de Gabá. Jueces 20:13.
La lealtad tribal se volvió más fuerte que la obediencia a Dios. Eligieron proteger el pecado en lugar de exponerlo. Eligieron la guerra. Y entonces, comenzó el juicio. Por 3 días, las tribus se enfrentaron. Los benjamitas eran valientes, expertos en batalla, diestros con la honda, capaces de lanzar una piedra con precisión mortal. Jueces 20:16. Al principio vencieron, dieron muerte a miles, pero el juicio de Dios no se detiene por el valor humano. En el tercer día Israel lloró, ayunó, ofreció holocaustos, y preguntó, ¿subiré aún para pelear contra los hijos de Benjamín mi hermano? Jueces 20:22. La respuesta de Dios fue clara, subid, porque mañana yo los entregaré en vuestra mano. Y así fue. En una emboscada coordinada, Israel derrotó a Benjamín. Las ciudades ardieron. Los hombres fueron exterminados. Solo quedaron 600 escondidos en la peña de Rimón. Jueces. La tribu de Benjamín, el linaje de 10 hijos, la promesa nacida del vientre de Raquel, estuvo a punto de desaparecer por completo. Fue un juicio justo, pero terrible. La fidelidad mal dirigida llevó a la ruina. La sangre no puede cubrir el pecado. La justicia de Dios no se detiene ante banderas ni genealogías. Y sin embargo, hubo compasión. Las tribus, tras la victoria, se sentaron y lloraron. ¿Por qué ha acontecido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Jueces 21. El juicio había sido ejecutado, pero el corazón del pueblo estaba quebrado. Porque la corrección de Dios, aunque firme, también deja espacio para la restauración. Entonces idearon una solución. Buscaron preservar el linaje, dar mujeres a los 600 hombres sobrevivientes. Jueces, no por capricho humano, sino porque Dios no había terminado con Benjamín. Porque aunque el pecado puede traer destrucción, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Lamentaciones 3:10. Y la tribu del lobo no había sido exterminada. Había sido purificada. Benjamín, el hijo silencioso, ya no estaba. Pero su descendencia, marcada por gloria y juicio, sería parte del relato divino hasta el fin. De esos 600 sobrevivientes nacerían futuras generaciones. Y de esas generaciones surgirían hombres valientes, reyes, y finalmente un apóstol. Porque lo que fue sembrado con dolor, aunque talado por el juicio, volvería a brotar por gracia. Y lo que parecía un final, era solo el preludio de un nuevo comienzo. El eco de la guerra civil entre Israel y Benjamín aún resonaba en la memoria tribal. Durante generaciones la tribu más pequeña se había reconstruido en la sombra. Los 600 sobrevivientes de la peña de Rimón no solo preservaron el linaje, sino que criaron hijos con disciplina, honor y un profundo sentido de pertenencia. En sus campamentos el recuerdo de la destrucción los mantuvo humildes, y sin embargo en medio de esa humildad, Dios vio algo más, una disposición escondida, un fuego listo para levantarse en el momento señalado. Israel clamaba por un rey. En tiempos del profeta Samuel, los ancianos de las tribus se acercaron y dijeron, «Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones». 1 Samuel 8:5. No querían profetas. No querían solo sacerdotes. Querían una figura visible, política, fuerte. Dios lo permitió, aunque no fue su deseo original. Y cuando llegó la hora de escoger, no miró al más grande ni al más numeroso. Escogió a un Benjamín. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso. Su hijo se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. 1 Samuel 9:1-2. Era de la tierra de Gabá, precisamente la ciudad manchada por el juicio en tiempos de los jueces. De entre las ruinas de la historia, Dios escogió al primero. Saúl no fue presentado como rey por medio de campaña o batalla. Fue encontrado buscando asnas. Era un pastor, no un militar. Un joven obediente que salió por mandato de su padre y terminó entrando en el plan eterno. Samuel lo ungió en secreto, le derramó aceite sobre la cabeza y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad? 1 Samuel. Poco tiempo después,
El Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder. Profetizó entre los profetas. Fue transformado en otro hombre. 1 Samuel 11:6. El pueblo, sorprendido, preguntaba: ¿Saúl también entre los profetas? Porque el llamado de Dios no se basa en el pasado del linaje, sino en la voluntad soberana del Altísimo. Cuando fue proclamado públicamente, Saúl se escondió entre el bagaje. 1 Samuel 10:22. No era ambicioso, no codiciaba el trono, pero fue traído por Dios a la vista de todos, y el pueblo gritó: ¡Viva el rey! A Samuel 10:24. El hijo de Benjamín, el menor de las tribus, el último de la casa de Jacob, ahora estaba sobre todo Israel, y al principio fue bendecido. Derrotó a los amonitas, reunió a las tribus, unió al pueblo bajo una causa. Fue respetado, admirado, reconocido como ungido de Dios. Pero el corazón humano es frágil cuando no se somete. Y Saúl, el de rostro hermoso, el de linaje improbable, comenzó a apartarse de la voz que lo había levantado. Samuel le dijo un día: espera 7 días hasta que yo venga a ti, y te enseñe lo que has de hacer. 1 Samuel 18. Pero cuando la presión vino, cuando el pueblo se impacientó, y el enemigo se acercaba, Saúl ofreció a él mismo el sacrificio, sin ser sacerdote. Samuel 13:9. Fue su primera gran desobediencia. Y Samuel, al verlo, le dijo palabras terribles: locamente has hecho, ahora tu reino no será duradero. Dios le dio una nueva misión: destruir a Amalek. Todo, sin reservas. Pero Saúl perdonó al rey Agag, y lo mejor del ganado. Y entonces vino la sentencia: por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl pidió perdón. Lloró. Se aferró a Samuel, pero el profeta se volvió para irse, y su manto se rasgó. Hoy ha sido rasgado de ti el reino de Israel, dijo Samuel, y esa profecía quedaría grabada como hierro ardiente en la historia de los reyes. 1 Samuel, el primer rey de Israel, escogido de la tribu más pequeña, fue coronado por gracia y desechado por desobediencia. Su final no fue heroico, fue trágico. Herido en batalla, se quitó la vida, y su cuerpo quedó expuesto en los muros del enemigo, hasta que unos hombres fieles, hombres de Jabes de Galaad, lo recuperaron por honor. Y sin embargo, no todo estaba perdido, porque aunque Saúl cayó, la tribu de Benjamín no fue excluida del plan de Dios. Su historia no terminó en derrota. Su nombre seguiría vivo. Porque Dios, que es justo, también es paciente, y lo que sembró en Benjamín no moriría en Saúl. Porque siglos después, cuando el reino ya había pasado a Judá, y el templo había sido destruido, y Roma dominaba la tierra, otro benjamita se levantaría. No sería rey, no buscaría trono, pero llevaría en sus labios el mensaje que transformaría el mundo. Aquel que fue conocido como Saulo de Tarso, de la tribu de Benjamín, fariseo, perseguidor, y luego apóstol. Y así, Dios mostraba que su fidelidad no depende de hombres perfectos, sino de un plan perfecto. El linaje de Benjamín, nacido en dolor, purificado en juicio y elevado al trono, sería también el portador de la gracia más sublime. Pero eso pertenece a otro tiempo. Por ahora el pueblo llora a Saúl, y la tribu de Benjamín espera aún con el corazón dispuesto. Pasaron siglos. Israel cayó en manos de los imperios, Babilonia, Persia, Grecia y luego Roma. Las tribus, dispersas o absorbidas, sobrevivieron con su identidad protegida como un fuego secreto. Pero de entre ellas, una seguía latiendo con fuerza: Benjamín, pequeña en territorio, limitada en número, pero nunca apagada. En la ciudad de Tarso, en Cilicia, muy lejos de Jerusalén, nació un niño judío de sangre pura. No era levita, no era de Judá, era benjamita. Su nombre hebreo, Shaul. Su identidad, fariseo. Su celo, total. En sus propias palabras, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
hebreo de hebreos en cuanto a la ley y fariseo. Filipenses, Pablo no era un judío cualquiera. Era discípulo de Gamaliel, miembro del consejo, defensor acérrimo de la ley. Hechos 22:3. Su pasión lo convirtió en perseguidor de los seguidores del Nazareno. Su misión: erradicar la herejía de Jesús. Yo perseguía a esta secta hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Hechos. Y sin embargo, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Benjamín, lo esperaba. En el camino a Damasco, con cartas de persecución en la mano y fuego en el corazón, una luz lo derribó. No una simple luz, una gloria que lo cegó, y una voz que lo llamó por nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hecho, cayó al suelo. Preguntó con temor, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta rompió su alma y la historia al mismo tiempo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos. El benjamita vio al Mesías. Durante 3 días estuvo ciego. Ayunó, oró, hasta que Ananías llegó. Un hombre obediente, temeroso, enviado por Dios. Puso las manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17. Y como escamas cayeron de sus ojos. Fue bautizado, y desde ese día, jamás volvió a ser el mismo. De perseguidor, pasó a proclamador, de legalista, a heraldo de la gracia, de fariseo, a apóstol. Y en su transformación, la tribu de Benjamín se convirtió en testimonio, porque aquel que había sido parte de los 12 hijos de Jacob, ahora tenía un hijo que llevaría el evangelio a los confines de la tierra. Pablo escribió epístolas que hoy forman el corazón del Nuevo Testamento. Romanos, Efesios, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses, todas llevaban la voz de un hombre que conocía la ley, pero que vivía por la fe, y todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Filipenses, en él se cumplió el destino profundo de su linaje, porque Benjamín fue llamado hijo de la diestra, y Pablo se convirtió en el instrumento elegido para revelar la diestra de Dios a los gentiles. Fue apedreado, azotado, encarcelado, humillado, y aún así dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La historia de Benjamín terminó donde verdaderamente comenzó, en el llamado divino, en el encuentro con la gracia. Desde el parto doloroso de Raquel hasta la voz gloriosa de Cristo en el camino de Damasco, la línea espiritual fue perfecta. Cada tragedia, cada silencio, cada juicio, cada redención, apuntaban a este momento. Porque en Pablo, el benjamita nacido fuera de la tierra prometida, Dios unió pasado y futuro, ley y evangelio, Israel y naciones. Y su vida fue el eco de todo lo que Benjamín representaba. Silencio, fuego, combate, restauración y mensaje eterno. No fue el más visible, no fue el más ruidoso, pero fue el eslabón indispensable entre la promesa dada a Abraham y la iglesia naciente en todo el mundo. Y así termina esta historia jamás contada. La historia del hijo menor, el hijo callado, el hijo amado, la tribu que casi desaparece, pero que Dios usó para revelar al Mesías. Benjamín, prueba viviente de que el plan de Dios no termina con el dolor, sino que comienza en él. La tierra está quieta. Las generaciones han pasado, los reinos se han levantado y caído, los profetas han clamado y los apóstoles han sido perseguidos. Pero el nombre de Benjamín aún permanece escrito, no solo en los rollos antiguos, sino en la memoria del cielo. Fue el último en nacer, el hijo que llegó cuando el aliento de su madre se extinguía. Aquel que fue nombrado en el quebranto pero renombrado en la promesa. Desde su primer suspiro su vida no perteneció al ruido de los héroes visibles, sino al susurro fiel de los que Dios esconde, para revelarlos cuando el tiempo ha madurado. Nunca habló en los momentos críticos, pero su presencia lo cambió todo. No dirigió batallas, pero fue la causa de una restauración. No escribió salmos ni profecías, pero de su linaje surgió el eco de las palabras más potentes del Evangelio. Benjamín no fue un rey,
Pero de su tribu vino uno, no fue apóstol, pero su sangre corrió por las venas de Pablo, el testigo del resucitado. El Dios de Abraham no olvidó su historia. Aun cuando su tribu fue quebrada, Dios no la desechó. Aun cuando su linaje cayó, Dios lo levantó. Porque en la economía del reino, los últimos serán primeros, y los pequeños son los elegidos para llevar lo eterno. Y quizás ahora tú, como Benjamín, has vivido en silencio. Quizás has sentido que tu voz no pesa, que tu historia no cuenta, que el dolor de tu nacimiento acaminó también tu camino. Pero escúchalo bien. Lo que el mundo llama olvido, Dios lo llama semilla. Y Él no planta nada sin propósito. Allí, donde Raquel fue sepultada, una piedra permanece. No es monumento, es señal. Y sobre esa piedra Dios sembró una historia que hoy llega hasta ti. Porque si Él pudo escribir eternidad con la vida del hijo menor, también puede hacerlo contigo. Solo abre el corazón y escucha, no estás perdido. Solo estás siendo preparado para el momento en que Dios diga tu nombre en voz alta. Y entonces, como Benjamín, descubrirás que la historia no terminó, solo estaba esperando que tú la vivieras. Si esta historia te habló, comenta abajo, yo también quiero volver a Dios como Benjamín. Así sabremos que no estás solo. Suscríbete al canal para seguir descubriendo estas verdades ocultas y comparte este video con alguien que necesite esperanza. Tal vez hoy por ti, su historia también comience a cambiar.